Arosa, yo nunca te abandonaré. Tú eres parte de mi vida. Yo siempre te vengo a ver. Y Alomba, hoy sus gradas van a reventar con la escuadra requinada, dando todo por ganar. Arosa, yo nunca te abandonaré. Tú eres parte de mi vida. Yo siempre te vengo a ver. Y Alomba, hoy sus gradas van a reventar con la escuadra. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una Arlequinada, un lunes más, este programa 26º, titulado Alomba dictará sentencia, ¿por qué eso sucederá? Que Alomba dictará sentencia después del partido disputado hoy, ¿hace cuánto? Unas horas, 4, 5 horas, 3 horas que terminó ese partido de Ocouto, el partido de ida de la primera ronda del playoff, fase gallega, a segunda ref, partido que terminó, como todos sabéis, es que ya habéis llegado a casa o igual estáis aún volviendo de Ourense, que puede ser 0-0. Nos empató 0-0 hoy en Ocouto y nos jugaremos todo al partido que viene, domingo 9 menos cuarto en Alomba, la vuelta para pasar a la siguiente ronda. Como ya sabéis también seguramente, el otro partido de esta fase acabó Racing Miralbés 0, Rápido de Bouzas 1, Magdalena, así que tiene un poquito de ventaja el Rápido de Bouzas. Hemos titulado al programa de hoy Aloma dicta la sentencia, pero hubo un debate porque había otra propuesta titulado Calvario arbitral y la verdad es que, bueno, trataremos también el tema hoy, pero los que visteis el partido seguramente sabréis de lo que hablo, un par de decisiones ahí un poquito polémicas que siempre caen, nunca caen de nuestro lado. Por alguna razón, casualidad, lo que sea, siempre caen de la otra parte y bueno, nos está empezando a, a mermar. Pero bueno, eso, todo abierto, eliminatoria completamente igualada, nos lo jugamos todo en Alomba y vamos a hablar del partido de hoy y también con un ojo puesto en el partido de la semana que viene. No sé exactamente qué material tenemos hoy, tenemos el resumen del partido seguro, hecho por Emitimos, hecho por nosotros, no el de la gallega, porque igual no nos daba tiempo a esperar. No sé si hay declaraciones de Luisito,
si tenemos o no tenemos declaraciones de Luisito. Lo que no tenemos hoy, porque era imposible, es buzón número 12. Sabemos que estáis mandando un montón de cosas, pero si nos ponemos a preparar todo, a escucharlo y demás, pues bueno, el programa o empieza a las 7 de la mañana o directamente lo hacemos mañana. Y queríamos aprovechar el calor y el impulso que normalmente no podemos. Intentamos hacer los programas lo más en caliente posible, que es los lunes, el día después del partido casi siempre, pero hoy que teníamos la posibilidad de hacer el programa en el propio día del partido, queríamos aprovecharlo. Así que ya se adelanto que va un programa así un poquito improvisado, al toque, al pie, y a ver por dónde nos sale, porque no hemos tenido tiempo de preparar nada. Vamos a abrir las ventanillas, porque esto es porque principalmente, literal, Gonzalo y Diego acaban de llegar a casa literalmente hace, ¿qué? 5 minutos. ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, y estamos sin cenar. Lo digo porque está escribiendo aquí Adolfo en el grupo que está cenando una pizza con anchoas. Nos gusta que nos digáis Joder. lo que estáis cenando, pero bueno, Diego y yo estamos que, o sea, nos comeríamos cualquier cosa ahora mismo. Sí, tened piedad con Gonzalo y con Diego. ¿Tú qué tal, Diego? También, A mí tú se me... un poquito más tardón. Tú llegaste, si Gonzalo llegó hace 3, tú llegaste hace 2 minutos a casa. Sí, sí. Es más, hasta me veo un poquito más delgado y todo. Y, bueno, al no cenar. Pero bueno, sí, la verdad que nos fuimos a Orense, nos fuimos a ver el partido allá. Poco fútbol vimos, porque las cosas como son, poco fútbol vimos. Pero estuvimos allí y bueno, y tenemos ahí material que fuimos consiguiendo. Y bueno, la verdad que quedaron ganas ya casi de jugar al día siguiente, porque no sé, porque a mí me supo muy a poco el partido, porque la verdad, os digo, poco fútbol vimos y esperemos que en Alomba sea otra cosa diferente y veamos un Arosa mucho más incisivo, mucho más dominador, pero bueno, tendremos tiempo a hablar de eso. Exactamente, ya veremos un poquito más detalle del partido. No tuvimos tiempo de preparar mensajes y demás que nos habéis mandado, pero lo que podemos hacer es leer comentarios que mandéis. Así que decidnos si ya llegasteis a casa, si aún estáis de camino, no sé si los autobuses ya llegaron o acaban de llegar, gente que fue en coche. Así que irnos diciendo cómo nos vais a ver. Si nos vais a ver mañana en el baño, como mucha gente nos ve durante la semana, seguro. Así que irnos comentando. ¿Tú qué tal, Rivas? Yo creo que tú fuiste, no estoy seguro de si fuiste al No, no, partido. no. Yo me quedé, lo vi en casa. Estuve en el Duque cuando salían los autobuses, con una envidia sana por no poder ir hoy, pero bueno, lo estuve viendo en casa. Y nada, es lo que dice Diego. Para la semana esperemos ver otra cosa en Alomba y que se resuelva para bien la eliminatoria. Hoy yo creo que el único que estará contento es Luisito porque fue lo que salió, lo que fue a buscar. Fue a buscar el empate y lo consiguió. Pues sí. Bueno, pues entonces tenemos dos personas que vivieron allí, ¿no? El partido en vivo con todo lo que ello supone, y tanto Rivas como yo, que lo vimos desde casa un poco más tranquilos, igual podemos ser un poquito más analíticos y un poquito más fríos. Lo que podemos hacer es ya empezar a hablar del partido. Ya os veo con ganas, que ya me saltáis al poco fútbol y demás. Así que vamos a pasar la palabra a Gonzalo y vamos, venga ya, de cabeza, a por el partido. Vale, pues ambientazo en Ocouto es difícil calcular. Yo calculo que había 3.000 personas. Toda la grada de tribuna llena de gente de Ourense. Primera parte que ese es el único disparo de Laros en la primera parte entre palos. Es un centro chuta ahí de Brais Pedreira que se envenena. Acaba salvando Ramón. A partir del minuto 25 el Ourense fue mejor y tuvo las ocasiones todas en la primera parte. Esta es de Antón Guisande, bastante clara. Un gran pase filtrado ahí por Champi. Después tuvieron dos también en dos corners, una que no sale en el resumen de Rojo, creo que es. Y bueno, como veis, partido trabado, partido de playoff, partido de muchas tarjetas. Laros acabó con 5 tarjetas, la Unión Deportiva Ourense acabó con 3. Curioso respecto al partido que habían jugado hace 3 semanas ahí en Ocouto, que la Unión Deportiva Ourense saliese con 3 centrales, le igualó el dibujo. Esta es una ocasión de Rojo, un balón largo. Y van a tener, bueno, esta es una amarilla Brais Vidal, como veis, muchas tarjetas, bastantes faltas. Y decía que la Unión Deportiva Ourense salió 3 centrales, 2 carrileros, 2 puntas, eran dibujos totalmente iguales los de ambos equipos,
Eso también hizo que, bueno, que tácticamente no se pudiese pues desequilibrar el partido. Había mucho duelo individual. El Arosa tuvo muchísimas dificultades para superar en los duelos individuales, sobre todo en ataque a la Unión Deportiva Ourense. Y sí lo hicieron más en la primera parte, sobre todo los centrocampistas locales, tanto Champi como Manu Núñez, que fueron lo mejor en la primera parte. Esta es otra ocasión de Antón Guisande. Bueno, estuvieron muy bien esos dos centrocampistas. También, bueno, Varo y Alex Vázquez en la izquierda, los carrileros, también le da mucha continuidad al juego. Entonces, yo creo que el Ourense fue mejor. El Arosa salió, bueno, a hacer la eliminatoria larga, a no encajar. Se vio claramente que al equipo de Vilagarcía le valía el empate. Y en la segunda parte, pues empezó igual, con el Ourense más metido en campo de la Arosa. Sin embargo, pues cuando hace Luisito los primeros cambios, entra Iñaki y Sandá, dos jugadores que sobre todo el de Iñaki nos sorprendió muchísimo que no juega titular, pues porque andaba muy bien y pues el Arosa mejora y ahí vienen los cambios ahora. Bryce se va con amarilla, Julio, que había jugado de media punta, deja el sitio a Iñaki, es Iñaki el que mete ese balón y llega la jugada decisiva. La entrada de Ramón a Sila, minuto 57 y minuto 58, quedaba media hora y descuento, y el árbitro que le saca amarilla, incomprensible, ya más allá de la acción, tienes que ver la patada ahí, que es un pisotón a la altura de más por encima del tobillo. Al principio creíamos que Sila no iba a poder seguir en el partido, porque la entrada es de roja, y el árbitro que estaba al lado, pues la saldó con una amarilla inexplicable. Siempre decimos lo mismo, son muchos errores durante la temporada de los árbitros, es triste que tengamos que estar hablando siempre lo mismo, pero si por alguna razón hay que la Rosa debería intentar salir de esta categoría es para evitar esto, porque el nivel de arbitraje en Galicia, por lo que estamos viendo en tercera división, es deficiente. Y me fastidia decirlo, pero es verdad. Esta jugada es tarjeta roja y es una jugada que marca todo el partido, porque queda media hora y al final es amarilla. Sí, la ranqueante, al final va a ser sustituido, veremos cómo está mañana, porque la patada es muy dura y el domingo hay otro partido. Si queréis podéis comentar la jugada, después sigo con el resumen. Sí, yo, bueno, respecto a la patada, es evidente, eso es una roja como una catedral, sea el portero, sea el defensor, sea el delantero, el que comete esa infracción, es una roja pero de manual, o sea, no hay duda. Y si a eso le sumamos que es un jugador que se va hacia portería, bueno, un tanto escorado, que es el portero el que la hace, fuera del área, pues yo creo que no hay, es que es ya digo, de manual, es evidente. Luego, se te pasó ahí comentar una jugada que pasó a cámara lenta Doher, que es una mano en el área del Lorense, en una disputa aérea entre Julito y un central, que le cae el balón, pero claramente en el brazo. Creo que es Y, Borja, pero bueno. Sí. No, es Julito y es con Labrada, sí. Sí, es un penalti claro. Aparte lo protestó mucho Abel Suárez. Ahí Esa está, la jugada. Salta Julio. Le da con la mano y el central mete claramente. el brazo. Delante del árbitro también. Claro. O sea que yo creo que es penalti claro, además. Después, evidentemente, las tarjetas que le saca la Rosa, evidentemente son tarjetas, pero es que la de Sila sale bosa. O sea, eso es una roja, pero roja con 2 partidos de sanción, como mínimo. Pero bueno, como decíamos muchas veces, no estamos teniendo suerte con ese tipo de arbitrajes, aunque vaya por delante, que para mí la Rosa no fue superior a Orense hoy, ni mucho menos. Yo creo que hasta el portero se cree que le va a sacar la roja, porque la reacción del portero es como vaya metedura de pata en el sitio que es, vaya entrada, y yo creo que se lleva una sorpresa cuando ve que es amarilla, porque era una roja clarísima. Sí, para mí lo más importante es una cosa que apuntaba Diego, que puede llegar a ser roja y por varias razones, no solo por, bueno, el hecho de ser el portero, último hombre, ahí me puedes justificar, ¿no? Que Sila se está escorado, aunque los centrales llegan, bueno, pues puede ser amarilla, te lo puedo comprar. Pero la entrada, haga quien la haga, en la parte del campo que se haga, aunque estén los otros 10 por detrás, es una entrada de tarjeta roja. Claramente. Yo creo que. Perdón. Sí. Yo creo que sancionó
la situación de la falta y no la gravedad de la falta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso es lo que Claro, Sí, sancionó. sí, sí. Y por la situación de la falta, es una amarilla anaranjada que puede ser roja perfectamente y no sería una sorpresa. Podrían llegar a entender una justificación de una tarjeta amarilla, no, podría estar ahí. Mira, pues hasta eso te lo doy. Pero lo que es la falta en sí es, vamos, no, bueno, no existe la tarjeta negra, pero debería ser, vamos, lo máximo que hay. Y si juntas los dos, pues no me parece, no sé, no entiendo no sé, igual son, comentaban en la retransmisión que también son árbitros que se juegan el ascenso, los que ponen en el playoff, el ascenso a segunda ref, igual es miedo un poco a situación, se veía que estaba apretando mucho el campo, igual el miedo a equivocarse, prefieren equivocarse no pitando algo que existe, que no, más, en vez de pitar algo que no existe, igual pues van al playoff jugándose mucho y también con esa actitud conservadora, pero bueno, a mí me parece de verdad inaceptable y también aparte de eso, también muy grande lo que dijo Rivas, también hay que ser inteligente y saber un poco leer la gestualidad de los jugadores que a veces te pueden resolver las situaciones ellos mismos y el portero estaba fuera. El portero estaba en su cabeza, estaba ya sentado en el banquillo y el otro portero, si lo vio bien, también se estaba ya preparando Sí, ya estaba calentando casi. para entrar. Claro, sí, porque no es inexplicable. O sea, yo creo que el primer sorprendido fue él. En el penalti un poco lo mismo, es una situación un poco más dudosa, sí, pero es que estamos acumulando muchas situaciones dudosas que caen siempre del otro lado. Yo intento ser objetivo. No recuerdo ninguna jugada ahora. Oye, igual me la sacan y me callan la boca. Pero que la OSA fuera claramente beneficiado con una decisión arbitral. Y estas todas penaltis grises, que si la mano creo que fue en Arteix, una patada en Villalba y demás, pues siempre caen de la otra parte. No quiero decir que haya detrás ningún tipo de conspiración ni demás, pero bueno, es curioso. Yo creo que en el debe de las temporadas siempre no. Al final yo creo que más o menos se iguala, pero puedes contar con un poco de, bueno, nos van a quitar puntos, pero también nos van a dar puntos los árbitros de alguna manera, y la OSA yo creo que está a cero. Y hoy, en una eliminatoria, 2 partidos larga, como se demostró que era hoy, esa roja puede ser clave. No sabemos, no sé exactamente quién es el portero suplente del Ourense, pero igual hay un bajón ahí, media hora con un jugador menos, bueno, todo lo que conlleva. Y de verdad es inexplicable. Y no encontré una persona que hoy me dijera, ay, no, hoy, aquí estamos todos de acuerdo. No, dudo que no hay debate. el problema, además, es lo que decía antes Gonzalo. O sea, el tema es que, o sea, ya no es que no le hayan sacado la roja, es que yo, si Sila se recupera para el domingo, para mí es un milagro. Porque esa patada, yo creo que te va a costar recuperarte, porque solo el impacto, solo la violencia del golpe a la altura de la tibia, ahí abajo, cerca del tobillo, tal como tuerce el tobillo Sila, porque el tobillo lo tuerce a consecuencia del impacto. Una L, Es completamente. que yo, no sé, ojalá me equivoque, pero si Sila no juega el domingo, a consecuencia de esta entrada, hablabas de una jugada determinante, pues sí que puede ser determinante en todos los sentidos, porque si, no sé, si igual hasta tiene una fisura, ojalá me equivoque, pero puede tener una fisura perfectamente a la altura de la tibia. Pero bueno, Yo veremos qué estoy, pasa. yo estoy seguro que si le pones esta jugada a 10 personas, entre 7 y las 10 te dicen que Sila no pudo seguir. Prácticamente la totalidad de la gente te dice que, bueno, no es una lesión grave. Yo compartí la imagen con algunos amigos que no vieron el partido y la primera pregunta es, ¿Sila siguió? ¿Está Sila? Porque de verdad Claro. es peligrosa. Aparte A ver, puede que lo pille de lejos al árbitro y no ve que hay ese juego tan brusco. Es la única explicación que encuentro yo. Venimos hablando todas las semanas de que el Arosa es solo un penalti a favor, de hecho hay otro penalti por mano. Bueno, puede pasar desapercibido, pero esta jugada es clamorosa y es una jugada determinante. Como decía Diego, no es que el Arosa mereciese ganar ni empató por esto, pero al final esto marca mucho, porque estamos en el minuto 58. Si se queda con 10 la Unión Deportiva Ourense media hora en casa, hombre,
no sabemos qué hubiese pasado, pero el partido es otro. La eliminatoria cambia. Y Bueno, con la después de tarde esta de calor que jugada, hacía en pues Mocouto. sí, aparte, muchos de esos jugadores acabaron acalambrados. Hacía la tarde era de verano, 29 grados, 30 grados, un calor de verano, un día de playa aquí en Arousa. Y bueno, después de esa jugada, pues no pasaron muchas más cosas. El Ourense tuvo ese bajón físico y tampoco tuvo ya más desborde. Bueno, jugadores como Champi, aunque bueno, después justo de esta jugada se va a producir esta, que fue la mejor ocasión de Ourense en la segunda parte. Esa falta saca amarilla, no, sí es esa, saca amarilla a Sandá. Una falta ahí que protesta a Sandá, pues se lleva la amarilla. Es un minuto después, o es Abel Suárez. Abel. Y es la mejor ocasión del año deportivo en la segunda parte, porque hace ahí un extraño el balón y Manu se tira con los pies por delante y logra salvar esa jugada, que después está fuera de juego ya el segundo remate, pero es una parada un poco extraña con los pies, ahí pudo pasar de todo, la verdad. Y decía que bueno, que después los dos equipos fueron ahí metiendo cambios, pero ya no hubo más ocasiones claras. Sí vemos como más faltas, más tarjetas, pero ya no hubo ocasiones. La Rosa apenas llegó en la segunda parte. Yo creo que eso, lo que decía Rivas, le valía el 0-0. No deja de ser un buen resultado para la vuelta. Si es capaz de rematar la faena, evidentemente va a tener que jugar de otra forma. No puede jugar con. Tendrá que ser mucho más ofensivo. Y la Unión Deportiva Ourense, pues que desaprovechó el factor campo, ¿no? Decía, tenía muchísima gente en la grada y no fue capaz. En la primera parte sí fue mejor, en la segunda parte pues no fue capaz, apenas se inquietó a la Rosa, que se le vio sin sufrir, cómodo, acabó bien el partido, aunque en el debe le podemos poner muy poco bagaje ofensivo. No estuvo cerca de ganar, salvo esos dos disparos de Brais Pedreira y esa acción polémica que no sabemos qué hubiese pasado si no hay ese derribo y si la puede acabar la jugada. Al final, pues bueno, empate 0-0, todo completamente abierto para la vuelta. Esperamos un partido diferente, sobre todo un Arosa muy diferente en casa. Pues sí, yo aquí soy un poquito igual, yo entiendo, ¿no? La pasión de la gente y que, bueno, haber ganado hoy nos hubiera puesto, nos hubiera puesto en una muy buena posición de pasar a la siguiente fase, pero bueno, también entiendo el planteamiento un poquito más conservador, teniendo claro que la eliminatoria son 2 partidos largos, que detalles como pudo haber sido la roja se pueden encargar toda la eliminatoria. Y bueno, entiendo, no puedo decir que disfruté viendo el partido hoy, ni que vibré ni demás, pero bueno, entiendo que se planteó de esa manera. La Rosa venía de jugar, sobre todo aquel partido aquí en Ocouto, el partido contra Somozas, con un batimento mucho más abierto, partidos en los que puede pasar de todo, y entiendo que hayan querido, bueno, pues vamos a estar más tranquilos. El objetivo de hoy es no perder la eliminatoria, llegar igualados, porque ni siquiera llega ya con un resultado corto, se llega igualado. Saragossa depende de sí mismo de una victoria, cualquier victoria para pasar. Así que yo lo entiendo y creo que los equipos que pasan estos playoffs, que son súper complicados, son equipos rocosos, equipos a los que es difícil meter mano, y Olorosa se vio que puede aguantar una situación así ante un buen equipo y ante digamos, un ambiente bastante adverso. Así que, así que bueno, y aparte la Rosa está siendo últimamente muy, muy fiable en casa. Creo que llevan los 5 últimos partidos ganados en casas, ninguna derrota durante la temporada. Entonces, aquí voy a ser un poco, digamos, resultadista, ¿no? Oportunista, y decir que si se consigue la semana que viene pasar, ganar el partido, pasar y pasar a la siguiente fase, esto va a estar bien. Y si se nos complica para las semanas, sale Orense muy bien y perdemos, pues posiblemente diga, jo, pues había que haber salido más fuerte al Orense. Yo no sé, sinceramente, si de mí dependiera cómo hubiera salido, pero
Desde luego entiendo el planteamiento un poco más conservador, y que lo importante de hoy era hacer ver la eliminatoria como un partido largo, y que falta muchísimo. Dicho esto, es verdad que la primera parte no nos fuimos por debajo de milagro, porque tuvo al menos el Ourense 3 o 4, podemos habernos ido 1-0, 2-0, y eso hubiera cambiado el panorama, ¿no? No pasó. La segunda parte fue un poco más igualada. Los en ataque más o menos hizo lo mismo, igual un poquito más. Sí que fue capaz de frenar más a Ourense, y bueno, yo estoy seguro de que en Alomba va a ser diferente, y que, como viene pasando los últimos meses, vamos a sacar el partido adelante, y vamos a ir a la siguiente fase. A ver, yo tomo como referencia, aparte es una referencia reciente, que es el partido que jugamos en Ocoto hace 15 días, 3 semanas, ya no me acuerdo, de Liga. Es cierto que la tesitura o la situación es diferente, porque, a ver, hace 15 días la Rosa tenía que ganar sí o sí, y hoy le valía el empate. Pero aquel partido me valió para darme cuenta de que el Ourense es un equipo, de que la UDO es un equipo con dificultades a la hora primero a la hora de marcar goles, es un equipo con poco gol, y también a la hora de defensivamente es un equipo que si le presionas, es un equipo que lo puede pasar mal, en controles, en pases y tal. Y ahora, eso hace 15 días lo hizo a la perfección. La primera parte fue de libro, salió con pues, un equipo súper agresivo en la recuperación y demás. Hoy hemos salido con una mentalidad muchísimo más conservadora, con un dibujo que en cierto modo a veces será parecido, pero bueno, la entrada de Abel y de Bryce Vidal juntos en el medio centro, pues ya te lanza un mensaje al equipo, que es un mensaje más de contención, de esperar y demás, y el equipo a nivel de contención, de esperar y demás, le ha salido bien porque no ha encajado. Si alguien tiene experiencia en estos playoffs es Luisito, y él tiene claro que es un partido a 180 minutos o a 210 minutos, si me apuras. Pero sí, a mí me da la sensación de que la misma sensación que he tenido muchas veces esta temporada, no en este partido, sino muchísimas más, que la Rosa no es lo suficientemente ambicioso. Esa es la sensación que yo tengo en estos partidos y la que me ha quedado en muchos otros partidos. Somos más conservadores, más cautelosos, más pensando en nuestra portería que la del rival, y esta vez, no sé si con motivo o sin él, pero la Rosa ha sido pues muy conservador. Y en la segunda parte, yo os voy a poner un ejemplo, yo en la segunda parte bajé a pie de campo a tomar imágenes del partido, y me puse detrás de la portería a la que atacaba la Rosa, y os juro que la vez que más se acercaron a la portería fue a 20 metros. Y por eso digo que echo de menos que la Rosa tuviese más presencia en campo rival, y espero que en Alomba pues demos ese paso adelante. Es cierto que el 0-0 también nos vale en Alomba, pero no conviene jugar con fuego para no quemarse. Pero no ves, Diego, no ves este planteamiento, no lo ves razonable en este contexto, porque yo creo que hay más peligro de quemarse planteando el partido de una forma más abierta, existe más riesgo ahí, ¿no? Que bueno, que plantearlo de este modo un poco más, de tenerlo todo bajo control. Le dejo a Rivas que diga, que lo veo con ganas. Yo no lo veo así, Martín, porque digamos que si no te crean ocasiones y sales a aguantar el 0-0, pero no te crearon ocasiones, no te llegaron a puerta, pero no se dio el caso. Hoy tuvieron ocasiones bastante claras, por lo que dijo Diego, porque no tienen gol, porque hubo una ocasión de Guisande que tira fuera que puede entrar perfectamente. No sé, a mí me parece, yo veo que de lo que mejor que está en el equipo es Iñaki. A mí ya la suplencia de Iñaki a mí me sorprendió mucho. Ya parece que te dice, pues hoy vamos a jugar sin Iñaki, vamos a esperar y ver lo que pasa. Sí, venimos 0-0, es un buen resultado, como bien dices tú. En la Lomba estamos resolviendo, pero yo creo que hoy desperdiciamos una bala. Es un partido que a lo mejor ganábamos si saliéramos a jugar a ganar. No tenemos por qué perder si salimos a jugar a ganar. Ayer el Bouzas encarriló la eliminatoria fuera de casa. Nosotros hoy pudimos encarrilarla perfectamente. Oye, ¿no es mal resultado? Claro que no. También si empatamos a 0 para la semana
nos clasificamos, tampoco va a ser mal resultado. Pero, como Yo, dice Diego, el que yo, juega con fuego se puede quemar. yo usando tu mismo símil diría que más que malgastar una bala, no la disparamos, ¿no? Que, que es ligeramente diferente, ¿no? O sea, seguimos teniendo la bala, simplemente hoy igual tuvimos la oportunidad de disparar y dañar un poco al enemigo y no decidimos pues dar un paso atrás. Sí. Bueno, Pero pues bueno, vamos con vamos a declaraciones ver. Sí, de Luisito. Bueno, foi un partido moi trabado. Na primeira metade do campo, evidentemente eu non estou para falar dos de ningún campo cando nos tivemos o que tivemos durante a temporada, pero circular o balón non era nada doado porque botaba como unha saltarina, pero bueno, eles quizá na primeira metade estuveron un pouco mellor que nós, un pouco máis intensos, tiveron unha ocasión que aparou Manolo, no, perdón, botou na fora, creo que foi Rojo. E despois, bueno, pois non tuveron. Na segunda foi unha falta que depois na mesma xoada botaron ao Pau Pereira fora de xogo, depois xa non nos crearon máis ocasións. Nós tuvemos a falta de Pedreira e depois a xoada clave do partido que foi que era a roja directa ao porteiro, porque eu xa non entro. Arbitrar é dificilísimo, eu non lle vou botar a culpa ao árbitro porque non. Eu só se lle podo decir que os meus delanteros coseron unha patada e non lle pitaban unha falta, vale? Si estás ben ou estás mal, pero estate ben para un ou mal, pero para os dous, vale? O que non é de recibo é a xoada. Eu non me meto de que o balón vaya para o córner ou vaya para onde vaya. O que é a xoada en sí é roja directa, porque non lle parteu, acabo de verlo, non lle parteu o tobillo de que solidá. Esa é a realidad, non que ele interprete que o balón vaya para fora, que tal, porque podía ser gol, como non podía ser gol, como tal. O que pasa é que, bueno, é arbitrar estes tipos de partidos é moi difícil, é un rapaz de 25 anos, é complicado. Eu agora non lle vou botar a culpa a él, porque o partido foi un partido de playoff, con unha afición espectacular por parte deles, unha afición espectacular por parte nosa. En líneas xerais, bueno, pues estas eliminatorias sempre van a estar abertas, está aberta hasta o domingo, porque agora mesmo temos unha pequena ventaxa co factor campo, pero hai que gañar o domingo para pasar e nada máis. Non sei se che preocupou algunha cousa do primeiro tempo do teu equipo. A min preocúpame sempre todo cando non vou gañando. Evidentemente preocupoume que no segundo balón xa nos pasou un pouco aquí o outro día. Eles estaban un pouco máis dinámicos, máis intensos, sin balón que nós. Bueno, na segunda parte o corriximos e cos trocos o equipo mellorou. Cando entrou Iñaki e Sandá deronlle outro aire, pero era normal porque con este calor tamén eles se acabaron moi fatigados, porque é lógico, é natural, un calor tremendo, que a intensidade que se xogou é normal. Eu creo que o equipo estuvo moito mellor na segunda parte que na primeira, pero sin ser un gran partido por parte dos dous, porque foi un partido bastante trabado. Non sei se preves un partido moi diferente na Lomba dentro dunha semana. Bueno, agora é outro partido, eu sempre digo, é un partido de 180 minutos, hubo 90 minutos, que agora temos unha pequena ventaxa, temos que refrendar. O domingo que ven ali, eu teño moi claro como llevou a xogar e posiblemente haya un partido diferente, sí. Bueno, no sé, yo hasta discrepo lo de la pequeña ventaja, porque es que no sé, es un partido de 180 minutos, ellos si marcan están dentro y bueno, el hecho de jugamos en casa, pero bueno, nosotros lo que tenemos que tener es mucho más fútbol que el de hoy. Yo sigo diciendo lo mismo, yo echo de menos el fútbol de la Rosa, echo de menos un equipo. Hoy jugamos contra un equipo que creo que le llevamos a final de liga 14 puntos o 13 puntos, o sea, una barbaridad. Y no se ha notado, más bien todo lo contrario. Yo creo que, si me apuras, hasta parecía que el mejor clasificado en la liga era el Ourense, ¿no? Entonces, me reitero, o sea, no vi a la Rosa muy poquito colmillo, muy pendiente de lo defensivo. Estoy de acuerdo en lo del árbitro y pudo ser determinante en el partido y en la eliminatoria, a lo mejor por no haber castigado esa falta. Pero yo estoy convencido y yo creo que todos estamos convencidos de que la Rosa tiene más fútbol del que mostró hoy. Porque hoy el Ourense, ¿por qué no marca? Porque no tiene gol. Pero es que tuvo muchísimas más ocasiones de gol. Y al fin y al cabo lo que marca la diferencia en las eliminatorias es el gol. Nosotros nos fiamos toda la defensa, que la tenemos y muy buena. A Manu, que es un porterazo. Pero a mí me falta por ver
a Julio, me falta por ver más participar a Sandá, me falta por ver Iñaki, me falta más, me falta mucho más. Yo no he visto al segundo clasificado hoy, que se ha quedado un partido de ser campeón, no lo he visto. Y a mí es lo que me duele, porque, joder, vamos a ver un partido de eliminatoria y vale, está bien encomendarse a la lomba, pero a mí me ha faltado, no sé, me ha faltado sangre hoy en el campo. Es lo único que echo de menos. Sí, incluso Fer, porque hablaba hace 4 o 5 semanas de que Fernando no podía entrenar porque estaba con una gripe y parecía que Fernando era Maradona y no le dio ni una oportunidad en los siguientes partidos. Lo lleva, no le da la oportunidad, se va a ir Fernando de la Rosa, el jugador más importante que sale de la cantera después de Michael en 25 años y no lo vemos jugar nunca. No sé. Lo de Iñaki Sandá también clama al cielo. Bueno, iba por eso, empató, pues esperemos que para la semana se vea otro Arosa totalmente distinto. Pero sí, la gente, otra vez se va un desplazamiento que va un montón de gente y otra vez que se viene la gente decepcionada, como el otro día en Villalba, que salimos igual, no salimos a mandar en los partidos y al final, no sé, te quedas con la sensación de que sí, somos más equipo de lo que estamos demostrando últimamente. Yo quiero pensar que el Villalba hoy fue diferente, porque en Villalba sí que hacía falta ganar, igual se levantó el acelerador al final cuando se veía que él ya lleva a ganar el Favila, aunque es verdad que no salió la Rosa bien como, como debería salir, Poco pero bueno, yo suicidio. hoy, Diego, Sí, sí. a ver, bueno, Ahora sí. pues los que estáis viendo podéis ir al baño mientras Diego se coloca en el centro, tenéis 5, ay que mira, qué rápido, mira, hablé y Ya me, está, ya está. y me Y casi quedaste la se me boca, suicida el sí móvil señor, ahora. Esperad, pues, os voy a mostrar mi peana para el móvil. Esta es mi Hostia, qué peana, ¿eh? bueno. Entonces lo pongo aquí para que veáis el proceso. Y ahora ya. Ahí está. como podéis ver, este programa está apoyado por el Concello de Vila García, literalmente apoyado en el Concello de Vila García. En el Pero sentido bueno, literal de la palabra. literal, apoyado. Tac. Pero bueno, decía que yo tenía la sospecha de ese cambio de registro por el tema ¿no? del playoff y más conservadores, y sobrevivir, para llevar el partido a Lomba. Y bueno, yo creo que el estado de ánimo de Luisito prácticamente confirma, ¿no? Que la intención era esa, salir a no perder, fiándolo todo a la Lomba. Y bueno, si la estrategia es esa, le salió y al final se sale ¿no? Consigue el objetivo, perfecto. Así que yo creo que, sí, la valoración, digamos que la valoración correcta de este partido, la valoración total, se tendría que hacer al final del siguiente partido. Yo espero no llevarme una decepción, por lo menos. Bueno, la gente salió ahí diciendo que la gente de Ourense que se escaparon vivos. Yo creo que hace 3 semanas vimos un partido en Ocouto que acabó 2-3, que tuvo dos partes diferenciadas y de la que el entrenador local, Jorge de Dios, pues extrajo una muy buena lectura. ¿Qué hizo hoy? Y en mi humilde opinión, que yo no soy entrenador de fútbol, pues le igualó el sistema, colocó a Viti en medio del campo, puso gente muy dinámica por dentro, Manu Núñez, que había estado muy bien en la segunda parte de ese partido de Liga, había sido el motor del equipo en ese intento de remontada que se quedó a las puertas, y a Champi, y fueron muy dinámicos. Y el Arosa, que había jugado ese partido con Brais Vidal y Julio por dentro, e Iñaki, había sido muy dinámico, había presionado en campo contrario sobre ese. Ellos siempre intentan jugar en corto, ¿no? Intentan salir jugando. Ese día pues tuvieron dificultades, tuvieron que hacer despejes. Bueno, sobre todo eso trabajó la Unión Deportiva Ourense, cuyos balones largos iban sobre el sector izquierda de la defensa de la Arosa, donde iba Rojo a buscarlos. Habíamos visto cómo hace 3 semanas tenían que golpear en largo y las ganaba todas Nacho Carusa en el centro, que estuvo sensacional. Pues bueno, tenían como preparado el partido. El Arosa no robó en campo contrario y tuvo muchas dificultades para ser ese equipo con fluidez, con dinamismo, sobre todo porque yo creo que a día de hoy
el Arosa no se puede permitir no jugar sin Iñaki, ¿no? Veníamos viendo en los últimos partidos que es un jugador diferente porque con los controles orientados que hace de espalda es capaz de dejar un rival atrás, es capaz de sacar centro, es capaz de sacar pase de gol, es capaz de sacar gol porque tiene un buen disparo, estaba haciendo goles, estaba haciendo muchas cosas. Entonces, Julio por dentro hoy no estuvo y Vidal y Abel son jugadores, pues bueno, más diésel y fueron claramente superados por Champi y por Manu Núñez en la primera parte, sufrió el Arosa que no generó fútbol. Y en la segunda, pues bueno, yo creo que influyó muchísimo las altas temperaturas, ya estaba Iñaki en el campo, pero poquito tuvo el Arosa, la verdad, ¿no? Tampoco es que el campo estuviese muy bien para jugar. Y bueno, yo creo que, como decís vosotros, este 0-0 habrá que ver qué pasa en el partido de vuelta. Si el partido de vuelta es igual, cerrado y tal, pues sí, entonces sí que me sorprendería. Yo creo que vamos a ver otro Arosa en casa con muchísimo más colmillo, con muchísimo más fútbol, en una hora que va a beneficiar también que el campo esté rápido y eso creo que vamos a ver un partido completamente diferente. Supongo que jugará Iñaki la vuelta, ¿no? También cuento que lo ponga, pero bueno. Basta que digamos que juega Iñaki para que no lo ponga, así que mejor. No vayas digo a nada. decir ni nada de digo nada, Sandá, no digo no nada. vaya a ser que no ponga ninguno de los dos. Borra eso, Doher, ¿vale? Tú que editas todo, borra los últimos 5 segundos de programa. Bueno, nos llegan saludos de Pablo Cacheda, los amigos de Fondo Norte de Pontevedra, que este fin de semana ganaron, creo, pero la verdad es que lo tienen bastante complicado. Salvarme a ref, a ver si Están lo a 3 consiguen. puntos, ¿eh? No lo 3 o tienen tan 4, ¿no? complicado. 4, 4. Están a 4, creo. Creo que están a 4, a más de un partido. No sé, que igual quedan 4 jornadas, una cosa así. Pero bueno, Quedan les dio 3, mucho aire. Pues entonces, bueno, lo tienen complicado, pero puede ser. Pero bueno, que si no lo consiguen, lo peor que puede pasar es que a ver si nos vemos por lo menos para el año en segunda ref y vamos a hacer un programa chulo, pero bueno, a ver si están ellos en primera y nosotros en segunda. Pero sí, no sé, Diego, ¿qué opinas tú de lo de Iñaki? A ver, yo creo que Iñaki estaba en un momento de forma muy, muy bueno, ¿eh? O sea, estaba aportando desequilibrio, estaba aportando, no sé, fluidez, estaba aportando dinamismo. Y la verdad yo también lo eché de menos en el 11. Yo, no sé, lo veníamos hablando en el coche, cuando nos enteramos del once titular. Yo llegué a pensar, no sé, sería Luisito el que lo tendría que aclarar, ¿eh? Yo llegué a pensar que viendo que se venía una tarde de calor terrorífica en Ocouto, pues a lo mejor jugar con dos mediocentros más defensivos, más de contención al principio, para dejar llevar un poquito el peso del partido a Orense y en la segunda parte meter a Iñaki y demás, para, no sé, para darle una vuelta de tuerca al guión del partido. Llegué a pensar eso, que la idea de la mujer era ganar el partido desde el banquillo. Pero bueno, al final no sucedió ni una cosa ni la otra. Por cierto, hablando de calor, le mandamos un saludo a la madre de Cotilla porque la pobre mujer al acabar el partido pues le había dado una lipotimia, un golpe de calor y bueno, estaba un poquito mareada. Estaba allí bueno, con su marido y con familia. Está bueno, restablecida pero tocada todavía. Le mandamos un saludo, que todo bien, porque la verdad que el calor que hacía hoy en Ocouto, cuidado, cuidado. Y luego otra cosa para la afición nuestra, que no nos olvidemos, y ahora que va a parecer todo poco porque llevamos 4 autobuses a Villalba. O sea, 2 autobuses de gente, coches particulares. Incluso yo creo que había más gente, sin duda, había más gente en este partido que hace 15 días precisamente en Ocouto, también en el mismo escenario. Lo de la grada de tribuna de Ocouto hoy era espectacular. Hay unos vídeos por ahí que se ve la grada totalmente llena. Totalmente llena. Yo creo que había más de 3.000 personas en Ocouto. Y bueno, y al final, pues tuve la suerte de que, no sé si tenemos el vídeo preparado, después lo veremos, de que, bueno, salté al campo, me metí en el campo a hacer vídeos y demás, y pude grabar el corro que hizo el equipo del Ourense, y estaba justo al lado, estaba, nada, a 1 metro, grabando. Y lo tienes, Doher.
Ostras, pues es el último que te envié. Pero bueno, es una pena porque ya, pues ese vídeo se ve a los jugadores de Ourense diciendo, vamos, que es una final, que salieron vivos, que los pudimos haber ganado, que vamos a la lomba con todo. La verdad que estaba bien porque demuestra que, bueno, que la sensación es esa, ¿no? Que el Ourense se quedó con la miel en los labios y con la sensación de haber dominado el partido. Para mí fue el ejemplo más claro de lo que pasó hoy. Pero es lo que decíamos. Yo creo que se va a ver otro Arosa, ¿eh? Este fue un Arosa. No digo que jugara con el freno de mano, pero sí jugó con que, bueno, la eliminatoria es larga. Vale, Unión Deportiva Ourense, sois un equipo que tenéis una gran afición, numerosísima, una gran ciudad, pero si analizamos futbolistas, yo eché de menos eso hoy en el campo. Mucho ambiente, parecía un partido de otra categoría, pero futbolistas de calidad, me quedaría con Manu Núñez. Bueno, Rojo no estuvo mal, también algo de Champi, pero el Ourense, para ser grande, para aspirar a lo que yo creo que por afición se merece, necesita mejorar la plantilla. Necesita mejorar la plantilla con jugadores que no hace mucho tuvo el Club Deportivo Ourense, cuando estuvo tantos años en Segunda B. Entonces, yo creo que la Arosa, en parte, se ve superior, porque yo creo que superior a este equipo, más allá de este partido. Son 3 partidos ya, 2 empates a 0 y el 2-3. Lourense en 3 partidos no ha sido capaz de ganar a la Arosa. Y yo creo que, aunque Lourense ahora esté muy arriba y seguramente que lo que pasó hoy, sobre todo en la primera parte, le da muchísima confianza para ver que tiene opciones, en Alomba se va a ver un Arosa con muchísimo más colmillo y un Arosa que creo que va a ir a por el partido y va a intentar ganarlo. No va a jugar a me vale el 0-0, porque bueno, eso sería peligroso, porque el 0-0 te vale al final de la prórroga. No hay penaltis, pero tienes que llegar a la prórroga. Entonces yo creo que el Arosa va a ser mucho más ofensivo, le va a dar ritmo. Yo estoy convencido que se va a ver otro partido completamente diferente a lo que se vio hoy. De la misma forma, pienso que si en la siguiente eliminatoria, que ojalá esté la Rosa, contra el rival que sea, bien Villalbés o Bouzas, sales fuera de casa así, a lo mejor no te vienes con un 0-0, te vienes con un 1-0. Quiero decir que al final sí que es un poco jugar con fuego, ¿no? Porque ellos tuvieron la primera parte 3 o 4, si te meten una, también no sabemos qué hubiese pasado si el árbitro acierta en la jugada de Sila, ¿no? Bueno, eso es un poco de fútbol ficción ahora, pero me reitero que yo creo, estoy convencido que el domingo 9 menos cuarto en Alomba se va a ver otro Arosa. Esperemos que los jugadores de Ourense no se pongan tu clip para motivarse durante la semana, Gonzalo. Mm. Se hagan un corte Yo de, es lo que no, el pienso. futbolista es falta. No, hombre, son buenos jugadores y están en tercera y muchos de ellos estaban en preferente, fueron campeones, pero para lo que es el Ourense, para la gente que había ahí, no sé, yo he visto, no sé, en el Ourense siempre han jugado muy buenos futbolistas. Ahora mismo es un club de reciente creación, que supongo que le fallará alguna pata, entiendo que es la pata económica de apoyo empresarial, y en cuanto tenga el apoyo empresarial, es un equipo que va a tener seguro pues buenos futbolistas, que siempre los tuvo. Ahora mismo el Arosa hay que reconocerlo, como club, como equipo, es más que el Ourense, que la Unión Deportiva Ourense. Y es verdad, o sea, esta misma semana, por poneros un ejemplo, ¿no? Aparte que es muy llamativo, esta misma semana, pues, responsables de la cantera de la Unión Deportiva Ourense, pues solicitaron una reunión con los responsables de la cantera de la Arosa para, bueno, que les expliquen a través de una charla, pues cómo tienen organizado ellos aquí en Vilagarcía el tema de la cantera, porque ven que es un espejo en el que mirarse para crecer, ¿no? Pues eso ya dice mucho de en qué momento está el Arosa, que vale, que aunque lleve muchos años en tercera y tal, es un club que está haciendo las cosas bien y lleva años haciendo las cosas bien, por lo menos a nivel de base, a nivel de apoyo social, a nivel de difusión. Bueno, es un club que, aunque es una ciudad mucho más pequeña, pues hace las cosas bien y que la temporada pasada estuvo en segunda ref y entonces está intentando volver a esa categoría, a ese espacio que ya conquistó en su día. Leyendo un comentario que puede venir de un aficionado de Ourense. Aprender lo que pasa en Ourense hay que conocer la historia de los últimos años y no un apoyo institucional, más bien las zancadillas. Es verdad que, bueno, había habido un problema con el alcalde que se había puesto de parte del otro Ourense, el club de fútbol que está
que está ahora en segunda B, en segunda ref, que se habían intentado también, se habían cambiado el nombre así a modo un poco oportunista, justo cuando se aparece el otro, para intentar, ¿no?, ocupar ese espacio. ¿No? Es verdad, es una historia bonita ¿no?, de mucho sentimiento por un club. Estoy seguro de que, bueno, a todos los que seguimos este tipo de fútbol y apoyamos un equipo como es el Arosa nos gusta mucho. Veo incluso, se está creando aquí una especie, ¿no?, ¿no?, de ser camaradas. Vi hoy gente de la Osa, aunque me estás de Ourense puesta, que a mí eso no me gusta tanto, porque yo soy muy escéptico y yo no le doy la mano a nadie porque me clavan después, me doy la mano, me acercan y me clavan así en el costado el cuchillo, así que yo iría con pies de plomo, pero desde luego sí respeto, pero también comparto lo que dice Gonzalo. Yo me acuerdo, llegaron como un tiro a tercera, aquellos resultados 22-0 en primera autonómica y en segunda autonómica, pero bueno, digamos que su top está un poco aquí. Empezaron muy bien, habían hecho una primera vuelta súper buena, casi jugaban playoff el primer año y se desinflaron, tenían una ventaja increíble. Ese año igual daban una ventaja de 10 puntos con el quinto en las últimas jornadas. Descendieron y bueno, ya igual fue cuando tuvieron que poner un poco los pies en el suelo. La base de este equipo, es verdad que el grueso jugaba año pasado en preferente, pero a la vez jugaban hace dos en tercera, entonces tampoco se puede decir que sea un equipo de preferente. Bueno, es un equipo que bajó de tercera, pero bueno, buenos jugadores. Ese año fue muy raro y bajaron muchos equipos. Pero bueno, es verdad que, bueno, siguiendo el análisis de Gonzalo, ¿no?, se puede estar por encima como club ahora y son palabras que suenan bonitas, pero también eso conlleva una responsabilidad, ¿no? Ponerse el traje del equipo grande, soportar la presión y sacar el partido adelante como sea. Esperemos que la estrategia sea esa que comentamos de, bueno, hoy pasar un poco de puntillas para matar en Alomba, pero bueno, yo creo que estamos por el buen camino. Y creo que hoy vamos a ir Bueno, despidiendo ya porque hay que somos más equipo que perdón. ellos ganándole para la semana, ¿eh? Porque en los Claro, partidos que jugamos este año le ganamos 2-3, que pudimos empatar al final, nos pudieron ganar incluso, hoy nos pudieron ganar. Eso de sí, seremos más equipo, pero hay que demostrarlo. Yo creo que en los Bueno, yo tres creo que partidos la clasificación de la no lo liga demostramos. ya te indica Bueno, que, no, digo yo, no. De hecho, la pero Rosa va a sí, jugar la vuelta pero en casa y le va el empate. ¿Por qué? Porque ha sido mejor clasificado en la liga, ha porque quedó peleado por por el delante. título. Muy bien, Yo, para mí hay diferencia, es tienes mejor razón. equipo la Rosa que el Ourense. A una eliminatoria, evidentemente, puede pasar de todo. Puede pasar que incluso se equivoque el árbitro, como pasó hoy. Pero, para mí, el Arosa es favorito en esta eliminatoria. Y en la siguiente A también, ver, porque partamos de una base, ¿eh? De una base. O sea, evidentemente los precedentes dan como favorito a la Rosa y la ventaja campo y la ventaja del empate y demás. Pero un playoff, si se llama playoff, es por algo, ¿eh? O sea, o juegas o te vas. O sea, todo lo que hayas hecho antes de poco vale. Y todo se iguala, en un playoff todo se iguala. El equipo con menos opciones a priori o en teoría se agarra precisamente a eso y a esa bala que tiene para darlo todo y todo se iguala. Y los playoffs es un mundo aparte, pero también parto de esa base de que el Arosa, yo lo que me duele no es ganar o perder. O sea, yo a lo que voy, a mí me pueden ganar, me pueden perder, puedo empatar, pero siempre con la sensación de que hemos jugado de manera, o sea, aprovechando el potencial que tenemos, ¿no? Y, y yo hoy me quedé con esas ganas. Espero que en Alomba, yo estoy convencido que será así, pues se vea un Arosa muchísimo más ambicioso o muchísimo más, con más fútbol, digamos, y es lo que veo, porque si no, no sé, me quedará una sensación muy rara si finalmente, que espero equivocarme, no pasamos la eliminatoria, me quedará una sensación de haber jugado con el freno de mano echado y eso es una sensación muy incómoda. Seguro que sí, Diego, seguro que sí.
y demostraremos que somos mejor equipo para la semana. Vamos a ir despidiendo ya porque empezamos un poquito tarde hoy. Van a ser ya las 12 de la noche. Como digo, siempre va a ser mañana. Y hoy fue un programa así, como dijimos, un poquito improvisado, rápido, de primeras sensaciones del partido. Noto además el ánimo, estamos un poquito apagados, no se encendió demasiado Yo creo que es porque no cenamos. partido. Ah, bueno, claro, Y nos también. faltaron unos vídeos ahí. Vamos a tirarle las orejas a Doher, que los vídeos que grabamos teníamos que haberlos puesto con sonido ambiente. Sí, sobre todo el de Diego, por ejemplo. Pero no vamos a los poner, tiene, venga. creo. Bueno, no, pero bueno, no pasa nada. No lo tiene. Vale, Ahora vamos, vamos. nada. Haremos os pedimos un de la haremos afición, un por lo clip menos. en redes sociales. El En de las la redes afición sociales de autobús que me lo... mitimos.com. Vale, perfecto. No, lo que dice Diego me parece genial, que lo vamos a subir ese vídeo para que lo veáis. Y el de la afición que estrenaban canción hoy. No sé si lo tenéis por ahí, en el autobús que van cantando. Que me hizo gracia. Vamos, a ver. No, ese no. Ese. Vale. Bueno, pues Bueno, nada, esa el domingo canción todos es- a la Lomba entonces. Italiana, ¿no? Italiana. Italiana Ricky total. Poveri se llama. Del Ricky del Poveri. Milán, la canta el Milán, creo que es, ¿no? Pero Bueno, pero es una canción popular y tal, es una canción que fue famosa en Italia, se hizo una versión en español. Ricky Poveri es el grupo, sabes que yo soy Ricky medio, Poveri. italiano. No me digas, Pero bueno, eso, Es de la que época de Diego Doval. sí, pues ¿Cómo? de vuestros años, sí. Ricky Poveri, De cuando Romina salías. Albano, De cuando Ay, ibas a los ay. guateques, Diego. No había hecho ni la comunión cuando salió esa canción. Pero bueno, perdemos es lo que perdemos hay. Perdemos el hilo, nos lo estamos yendo. la noción del tiempo. Pero bueno, me refiero que estamos un poquito así apagados, no cenamos, el partido nos dejó un poquito fríos. Yo creo que también venimos un poquito cuesta abajo, ¿no? De la semana pasada en Villalba, que también fue un poquito decepción. Así que deberes para todo el mundo esta semana es por otra vez cuesta arriba, motivarse, porque tenemos la vuelta en Alomba y hay que estar ahí a tope para ganar y pasar la siguiente fase, después la siguiente y volver a segunda ref y que nos vean por toda España como pasaba el año pasado. Así que del primero al último, del más importante al menos importante, todos a encenderse, todos ya pensando, esta semana pasada de vuestro trabajo, de vuestra familia, de todo, tenéis que solo pensar en el Arosa. Si os llama vuestra hija que tiene que ir al dentista, que vaya sola, porque tenemos que estar concentrados en el Arosa para ganar para la semana que viene. Así que con esa energía vamos a dejar el programa hoy. Gracias sobre todo a Diego y a Gonzalo, que vinieron en modo a todo gas para llegar al programa, ¿sí? Encantados. Desde aquí os totalmente invitamos a de acuerdo. conducir os invitamos a conducir con precaución. Gonzalo quiere Y- acabar, que quiere cenar. Cenar y ver Masterchef también, que estoy un poco enganchado de reconocer. Bueno, un poco de todo. Hostia, más Bueno. tercer. Sí. Sí. Cuidado, Diego ya se le pone el Diego. No, Es que Diego no puede verlo. Diego no es capaz de verlo. Un plato. Ayer no, la verdad que no lo veo, pero me tocó cocinar y me hice una cosa sencilla, sencilla, pero me quedaron de lujo. Unos macarrones con ver. ternera, un estofadito ahí, pero espectacular, ¿eh? O sea, Con azafrán, amarillos. No, o sea, echaban un poquito de todo, es un espectáculo. Una salsita así gruesita, ¿sabes? Así sabrosa. Hasta me felicitaron en casa y todo, ¿eh? ¿Pero quedaron amarillos Normalmente o me cae blancos? bronca, ¿Cómo pero eran? No, ¿Fueron macarrón, amarillos o blancos? Aparte, compré unos macarrones así gordos, ¿sabes? Especiales. Y no, a ver, le echas un poquito de colorante para que estén amarillos. Los que son así, los que son así, tipo como un prismático casi. Sí, gordechos, unos rigatoni estos así rayados. Sí, tienen nombre, Y- yo no me sé en todos, no me Sí. sé los nombres de las pastas, pero sí. Bueno, pues espectacular. Lucatoni, La verdad. unos Lucatoni. No, Lucatoni era un delantero. No me mezcles términos. Estos son rigatoni. Es verdad, Vale. me enteraré, sí.
obligatorio. Bueno, y espectáculo, pues- ¿eh? Dios bueno, invito a pues comer, mira, ¿vale? Diego, Hacemos una si doble subimos- quinada comiendo. Si subimos, nos invitas un día ahí a todos a comer los rigatones do Baloni Ahí estamos. y hacemos Ya un programa veréis desde qué ahí y comiendo y hacemos la crítica en vivo. Y aparte ahora que tenemos a Gonzalo que ve Masterchef, pues mejor que mejor para dar su opinión. Bueno, ahora sí, venga. Ya hice el mensaje motivador, no voy a hacerlo otra vez. Si queréis volver motivados, darle para atrás el vídeo. Y nos vemos para la semana. Recordad, domingo, Alomba, 9 menos cuarto, vuelta del playoff de ascenso. Estamos jugando el playoff de ascenso. Tenemos 0-0 hoy, tenemos la vuelta el domingo que viene. Todo el mundo allí, en bandada, y el lunes aquí para hablar de la siguiente fase. Así que un beso para todos, gracias como siempre, y hasta la semana que viene. Chao, 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 chao. Esto... Chao. Adiós.